En el capítulo quinto se nos habla del contrato de servicios. La sección primera, las disposiciones generales, se abre con el artículo 308, contenido y límites. Yo esperaba que en este artículo se hablara un poco del ámbito objetivo, subjetivo, material, funcional, territorial, pero no. Se limita a los siguientes aspectos. En el apartado número 1, lo que nos habla es de los derechos de propiedad intelectual, diciéndonos que, como regla general, es decir, salvo que se disponga otra cosa, aquí, salvo que se disponga otra cosa en los pliegos de cláusulas administrativas, esto es, como regla general, cuando un servicio tenga por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por derechos de propiedad intelectual o industrial, se entiende que se ceden junto con el producto. Esta es la regla general. También el apartado número 1 acoge el posible supuesto excepcional de que no fuera así, pero en todo caso la administración contratante se reserva el uso, tal como lo dice aquí, derechos de propiedad intelectual, podrá siempre autorizar el uso del correspondiente producto a entes u organismos pertenecientes al sector público. Es decir, aunque no se cedieran los derechos de propiedad intelectual, la administración contratante se reserva este derecho, lo cual lo hace en función del interés público, claro. En ningún caso nos dice después que se podrá instrumentalizar la contratación del personal a través del contrato de servicios. Bueno, este apartado es casi de broma, como si la administración necesitara la figura del contrato de servicios para estabilizar personas en la administración pública. Bien, es lo único que dice, que a través de la entidad, a través de este contrato no se podrá instrumentalizar la contratación de personal. Ya digo, como si le fuera necesario. Lo puede hacer de 40 maneras diferentes la forma de instrumentalizar la contratación de personal, incluso en calidad de funcionarios. Bien, y ya por último, el apartado 4 de este artículo, que tampoco tiene mucha chicha, nos habla de un supuesto, que es que podrá contratarse de forma conjunta la redacción de proyectos y la dirección de la obra. Ojo, no estamos hablando del supuesto del artículo 231, que nos hablaba del contrato de obras, donde decía que excepcionalmente podrá contratarse la redacción del proyecto junto con la ejecución de la obra. No estamos hablando de la ejecución de la obra, estamos hablando de la dirección de la obra, en el caso de que el contrato de servicios conllevara la ejecución de algún tipo de obra menor o algún tipo de obra accesoria. El problema que surge, o el escollo con el que yo me encuentro en este apartado 4, es si esta dirección de obra sustituye o no a la figura del artículo 62, que es el responsable del contrato. Concretamente, en el artículo 62, no recuerdo en qué apartado, creo que en el segundo, nos dice que si se tratara de un contrato de obras, estaríamos en presencia de la figura del director facultativo. Y este apartado no lo especifica si esta dirección de obra implica la sustitución del director facultativo o es una figura que coadyuva con el director facultativo. En cualquier caso, dice que el órgano de contratación motivará debidamente en el expediente, bueno, pues la existencia de esta persona. De otro lado, tenemos ya el artículo 309, la determinación del precio, que para simplificarlo diremos en el apartado 1 que el precio se puede determinar bien por unidades de ejecución, bien por unidades de tiempo o fijándose un importe a tanto alzado. Nos dice en este segundo epígrafe una figura que ya nos es conocida por el contrato de suministros, que en el caso de que se tenga previsto en el pliego un incremento del gasto superior al 10% del contrato, no será necesario ni realizar una modificación del contrato ni licitar un nuevo contrato, por supuesto. La diferencia que yo encuentro entre este apartado
y el del contrato de suministros, que vienen a indicar lo mismo, aunque en contratos distintos, en figuras contractuales distintas, es que en el contrato de suministros se hablaba de que este incremento del 10% efectivamente debería estar contemplado en los pliegos, pero además los pliegos deberían explicitar la financiación, de dónde iba a salir la financiación o cuál es la financiación que había prevista para este incremento de unidades de suministro. Mientras que en este caso, en el contrato de servicios, no se habla nada de la financiación de este incremento. Con lo cual nos quedamos un poco sin saber si es necesario que aparezca en el pliego, si se puede hacer sobre la marcha, si no, y queda un poco al aire. El apartado 2 simplemente nos habla de la posible retribución que conllevaría en el caso de que el contrato tenga costes de inversión iniciales o que se prevea que las obras o equipamientos vayan siempre y cuando las obras vayan a incorporarse al patrimonio de la entidad contratante. Bien, el artículo 310 nos habla del régimen de contratación para actividades docentes. No se está refiriendo a actividades docentes en colegios de educación primaria, ni de educación secundaria, ni nada. Para eso ya tienen su propio sistema de contratación y de inclusión de personal. Si nos está refiriendo a los contratos para actividades docentes para el personal al servicio de la administración pública, para perfeccionar sus habilidades de cara a la carrera profesional, a los ascensos, etcétera, etcétera, para mantener la formación actualizada, ese tipo de cosas. Y lo único que destaca es que la ley esta concretamente no será de aplicación a la preparación y adjudicación del contrato. Y otra cosa que también destaco es el apartado número 2, cuando se dice que no puede autorizarse sucesión. El supuesto es muy claro. ¿Por qué? Porque si yo he contratado con una persona física o jurídica concreta por las cualidades de esta persona, indistintamente de que el cesionario pueda cumplir los requisitos de capacidad, solvencia o incluso clasificación. Vamos a dejar eso aparte. Yo hago la contratación de una persona física o jurídica por las cualidades específicas de esta. Por eso no se permite sucesión, porque la cesión implicaría la entrada de otra persona física o jurídica con unas cualidades distintas que no fueron las que yo inicialmente valoré para adjudicar el contrato. Pasamos a la sección segunda, que nos habla de la ejecución del contrato de servicios. Se abre con el artículo 311, tampoco es excesivamente complejo. El apartado número 1 nos habla de que el contrato se ejecutará, como la mayoría de los contratos o como todos los contratos, de acuerdo a lo previsto en el contrato mismo, es decir, en cualquier documento que forme parte del expediente y que contenga condiciones de ejecución o de prestación, más las condiciones que se fijen en el pliego, más las instrucciones que pudiera dar el responsable del contrato o el director de obra en el caso de que se tratara de un contrato de obras. Este apartado no tiene revés. El contratista, dice el apartado 2, será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de la prestación de las prestaciones y servicios realizados. Hasta ahí tiene lógica, es decir, si yo estoy prestando un servicio, es lógico que yo sea el responsable si la prestación es defectuosa. ¿Por qué? Porque la estoy prestando yo. Y luego nos dice, así como de las consecuencias que se deduzcan para la administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. Esta figura nos recuerda a la responsabilidad patrimonial de la administración pública que decíamos que se rompía en el momento en el que aparecía la figura del concesionario. Pero no es exactamente esa figura, es distinta. ¿Por qué? Leamos otra vez. Dice, será responsable primero por la calidad de la prestación, que ya hemos visto que es claro porque yo soy la que presto el servicio y por ende soy responsable de si la calidad es buena, mala o regular, pero también soy responsable de los daños, es decir, de las consecuencias de los daños que se produjeren en la prestación del servicio, pero la ley especifica bastante bien, por las omisiones, errores, métodos inadecuados
o conclusiones incorrectas de la ejecución del contrato. En los supuestos de responsabilidad patrimonial de la administración pública, con o sin concesionario, la característica principal es que el daño podría producirse por el funcionamiento normal o anormal de la administración o de la prestación del servicio. Es decir, puede ser un funcionamiento normal, un funcionamiento adecuado, pero se puede causar un daño a un tercero, por cualquier razón, siempre y cuando, como nos dice la propia Constitución y además la ley de responsabilidad, la ley 4015 sobre los principios de responsabilidad de la administración pública, siempre y cuando no tenga el deber jurídico de soportar y además no se deba a una causa de fuerza mayor. Pero en este caso se especifica que no será por que me he liado. No se especifica, como se hace en la ley 4015, por el funcionamiento normal o anormal. Si el funcionamiento es normal, no hay responsabilidad del contratista. Solo hay responsabilidad del contratista cuando el funcionamiento es anormal, es decir, cuando hay omisiones, cuando hay errores, cuando hay métodos inadecuados, etc. Es por eso que se diferencia de la figura que acabamos de mencionar. El apartado 3 nos habla de que la Administración determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas. Bueno, esto forma parte de las prerrogativas de la Administración, que recordemos están recogidas, si la memoria no me falla, en el artículo 190. Se hace una enumeración de todas las prerrogativas de las que goza la Administración con carácter general en los contratos del sector público. ¿He dicho 190? No, entonces ya estamos dentro de los contratos administrativos. En el 190 se hace una enumeración de las prerrogativas de la Administración respecto de los distintos aspectos de la contratación administrativa, y además en el 191 se hace mención al procedimiento en virtud del cual se va a ejecutar esta prerrogativa. Bien, tampoco nos dice nada nuevo, por lo cual pues leemos el artículo, pero dice: si los trabajos efectuados no se adecuan, esto es lo único que nos recuerda del contrato de suministros, podrá rechazar. Tiene esa potestad. Es una potestad que corresponde solo a la Administración, porque cuando en el ámbito privado una prestación no es adecuada a lo que se pactó, pues es necesario ir primero a un procedimiento declarativo, etcétera, etcétera, mientras que al ser un contrato de la Administración pública, directamente tiene la prerrogativa la Administración de decir: esto no está ejecutado de acuerdo a como yo pacté en el contrato, y emito resolución en virtud de la cual resuelvo el contrato. Primero, declaro que la prestación no está prestada en condiciones como yo las quería, resuelvo el contrato, liquido el contrato, rechazo la prestación y exijo la liquidación del contrato con la mutua restitución de las diversas prestaciones de las partes. El artículo 4 dice que si durante el plazo de garantía surgiesen vicios o defectos, ojo, no vicios o defectos ocultos, ¿de acuerdo? Estamos hablando de vicios o defectos, entre comillas, visibles, para diferenciarlos de los ocultos. ¿Por qué? Porque se producen durante el plazo de garantía. Por eso no es necesario hablar de la figura de los vicios o defectos ocultos. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación. ¿Por qué? Por algo muy evidente, porque están en plazo de garantía. Tampoco es necesario que se haga aquí un ejercicio de prerrogativa de la Administración pública. Está en plazo de garantía, así pues la Administración exige la subsanación. Terminado el plazo de garantía, en principio, como regla general, tal como nos dice el apartado número 5, pues se extingue la responsabilidad por razón de la prestación efectuada, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 314 y 315 sobre la subsanación de errores y responsabilidad en los contratos que tengan por objeto la elaboración de proyectos. Estos dos artículos merecen una mención aparte, porque son muchos los flecos que tienen. A continuación viene el artículo 312, que nos habla de especialidades de los contratos en servicios que conlleven prestaciones a favor de la ciudadanía, prestaciones directas, que también vamos a hacer una exposición exclusiva para este artículo, porque es esto, el artículo 312, en realidad es una concesión de servicios encubierta.
Y porque es muy complejo, no es complejo, sino que es más largo de explicar cuáles son las similitudes y cuáles son las, entre comillas, trampas que ofrece este artículo 312, lo dejaremos para una exposición concreta. Así que con esto damos por concluida, digamos, una primera parte del contrato de servicios, y en una segunda parte se explicará el 312, el 313, que nos habla de la resolución de contratos y servicios, que tampoco tiene demasiada complicación, y sobre todo el 314 y el 315, que sí son a tener en cuenta. En medio, que es lo único que rompe el nexo de causalidad cuando hay un daño producido por un servicio prestado por la administración pública. En este caso, es cierto que el servicio no está prestado por la administración pública, está prestado por una persona física o jurídica distinta de la administración, pero que en última instancia está contratada por el órgano de contratación. Y el responsable último podría ser o debería ser la administración pública por daños, siempre y cuando no sean causa de fuerza mayor o que no tenga el deber de soportar. Porque, repetimos, lo único que rompe el nexo de causalidad es la figura del concesionario, y aquí no hay concesionario, hay un contrato de servicios. Y no estamos hablando, bueno, vamos a dejarlo ahí porque es una figura compleja y no me quiero meter demasiado. Lo que nos quedamos es con que el contratista será responsable de la calidad de la prestación que realice, y además será responsable por los daños que pueda causarse a la administración o a terceros como consecuencia de omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 3. La administración determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas. Esto entra o forma parte de las prerrogativas de la administración pública recogidas en el artículo, no lo recuerdo ahora mismo, era por el ciento y algo, no lo recuerdo, pero sí que hay un artículo donde dice cuáles son las prerrogativas. 189, lo recuerdo, porque 189 y 190, porque el 190 era la enumeración de las prerrogativas de la administración pública y el 191 era el procedimiento para hacer valer estas prerrogativas. Bien. Bueno, el apartado 4 nos habla de la duración del plazo de garantía, que dice que si se acreditase durante este plazo de garantía la existencia de vicios o defectos, no de vicios o defectos ocultos, ¿de acuerdo? No estamos hablando de la figura del Código Civil, estamos hablando de vicios o defectos visibles, no ocultos, para diferenciarlos, los llamamos visibles, que se muestren durante el periodo de garantía. Bueno, pues dado que está en periodo de garantía, la administración tendrá derecho a reclamar al contratista subsanación. ¿Qué ocurre terminado el plazo de garantía? Pues que en un principio y como regla general el contratista quedará exento de responsabilidad, sin perjuicio, dice después, de los artículos 314 y 315 sobre subsanación de errores y responsabilidad en los contratos que tengan por objeto la elaboración de un proyecto de obras. Y aquí sí que hay materia huérfana de regulación. Yo no sé si ha sido intencional o ha sido por falta de previsión, pero el tema de la responsabilidad por defectos en la obra, como consecuencia o no del proyecto de obras, es muy difuso. Ese campo es muy peligroso meterse en él porque es muy difuso. Bien, concluimos ya esta sección, la sección, que no el contrato, con la figura del artículo 312, que esto es, sin ambajes, un contrato de concesión de servicios encubierto. La única diferencia que hay entre el contrato de concesión de servicios y la figura del artículo 312 es que el contratista no asume ningún tipo de riesgo operacional. Es decir, todos son ganancias. Si yo exploto y me sale bien, me cago en la puta.